Paradoja de los gemelos y compensación métrica trayectoria. Imaginemos dos gemelos. Uno permanece en la Tierra, el otro sube a una nave, realiza un viaje y después de cierto tiempo regresa. Cuando vuelven a encontrarse, ocurre uno de los resultados más conocidos de la relatividad especial. Los dos no han envejecido lo mismo. El gemelo que viajó ha acumulado menos evolución propia que el gemelo que permaneció en la Tierra. Normalmente explicamos esto diciendo que, debido al movimiento relativista, el reloj del viajero marcha más lentamente. Y matemáticamente eso funciona perfectamente. Pero podemos hacernos una pregunta un poco diferente. ¿Qué es exactamente lo que estamos comparando cuando decimos que uno de los gemelos envejeció menos que el otro? Desde el marco de los elementos geométricos de evolución, o EGE, proponemos mirar el problema desde su estructura geométrica. No imaginamos al tiempo como una especie de río invisible que fluye más rápido para un gemelo y más lentamente para el otro. Lo que tenemos son dos observadores que recorren dos historias físicas diferentes dentro del espacio-tiempo. Cada observador está caracterizado por dos ingredientes fundamentales: la geometría que experimenta y la trayectoria que recorre dentro de ella. Y esa es precisamente la unidad de análisis que utiliza EGE, donde G representa la métrica del espacio-tiempo y gamma representa la línea de universo recorrida por el observador. Sobre ese par definimos una acumulación, Higgs-Bothkal gamma, frac 1 C in gamma, skirtet near hemu de XK. Con la normalización empleada en el trabajo, su valor coincide con el tiempo propio relativista acumulado. Pero acá aparece una distinción importante. EG no consiste simplemente en tomar tau, cambiarle el nombre y llamarlo Zcalque. Si eso fuera todo, efectivamente no habríamos ganado nada. El marco EG toma esa cantidad relativista y la convierte explícitamente en un funcional sobre pares métrica trayectoria. Es decir, boxed L, G, gamma, y desarrolla una estructura matemática para estudiar qué ocurre cuando modificamos la geometría, cuando modificamos la trayectoria o cuando modificamos ambas simultáneamente. De hecho, en su formulación variacional, una modificación del par puede organizarse como box delta mathcal e as k más bo, separando la respuesta asociada a la variación métrica, la contribución interior asociada a la variación de trayectoria y un término de borde. Y justamente de esa estructura surge una de las ideas que después será fundamental para nuestro problema. Geometría y trayectoria pueden contribuir conjuntamente a una misma acumulación. Incluso pueden existir situaciones en las que ambas contribuciones sean distintas de cero, y sin embargo, su efecto total se compense. G, H, necu 0, quad, delta, mathcal, e igual 0. Esta es una de las razones por las cuales eje es más que un cambio terminológico. El marco de base construye explícitamente un criterio de compensación entre variaciones métricas y de trayectoria. Ahora volvamos a nuestros gemelos. Supongamos inicialmente que los dos parten del mismo evento y posteriormente vuelven a encontrarse en otro evento. El gemelo terrestre sigue una trayectoria gamma A. El viajero sigue otra trayectoria gamma B. La geometría puede ser la misma, GA igual G igual G, pero las trayectorias no, neque gamma B. Por lo tanto, estamos evaluando el mismo funcional sobre dos recorridos diferentes. Mathcal E a Mathcal E ga A, E B igual Mathcal E G gamma B. Para el gemelo que permanece en reposo durante un intervalo coordenado t, Mathcal E igual t. Mientras que, en el modelo idealizado de velocidad constante b, para el viajero obtenemos Mathcal EBT, seque, frac B2, y como UC medio 1, entonces boxe el E Mathcal y A. Hasta acá no hemos cambiado ninguna predicción de la relatividad. Lo que hemos cambiado es la pregunta que podemos formular a partir del resultado, porque ahora podemos definir explícitamente un defecto de sincronización. Calculus delta E Mathcal el I plus si Mathcal NQ0, los observadores acumularon cantidades diferentes. Pero entonces aparece la pregunta que verdaderamente impulsa este trabajo. ¿Podemos conseguir delta Mathcal E igual 0? Es decir, ¿bajo qué condiciones dos observadores que siguen líneas de universo diferentes podrían terminar acumulando la misma cantidad de EG? Y acá ocurre el verdadero giro. La paradoja tradicional es un problema directo. Conocemos la geometría, conocemos las trayectorias
y calculamos la acumulación, Box de gamma, long right arrow, math cal E. Pero eje permite formular también el problema en sentido inverso. Ahora fijamos el resultado que queremos. Box est math cal en igual a math cal EO plus. Y preguntamos, ¿qué geometría, qué trayectoria o qué combinación de ambas podría producir esa igualdad? Eso transforma la paradoja de los gemelos en un problema inverso de sincronización. Esa es precisamente la transición que hace el paper, de trayectorias conocidas y comparación de acumulaciones a una acumulación prescrita y la búsqueda de una trayectoria compatible. La primera posibilidad que estudiamos fue quizá la más intuitiva, modificar la geometría, que la referencia terrestre. Podríamos preguntarnos si existe alguna geometría local alrededor de la nave capaz de modificar su tasa de acumulación. Matemáticamente, la respuesta inicial resulta interesante. Una transformación conforme permite construir localmente una geometría que produzca una tasa prescrita. En otras palabras, funcionalmente, la idea puede escribirse. Pero inmediatamente aparece el problema físico. Cuando estudiamos una realización conforme localizada mediante un perfil gaussiano, aparecen regiones con densidad energética negativa. Entonces probamos una construcción diferente, una geometría estática anisótropa. Allí aparece una ventana algebraica local compatible con densidad positiva y con una condición de energía nula radial. Después llevamos el problema a una formulación 3+1, donde el lapse, shift, curvatura espacial, expansión y cizalla ofrecen grados adicionales de libertad. Pero ninguna de estas construcciones demuestra por sí sola que exista una solución global, estable y físicamente realizable. Y además aparece otro enemigo, la escala energética. Modificar suficientemente la geometría del espacio-tiempo no es simonita sobre el papel. Esa geometría debe estar sustentada por una distribución de energía y momento compatible con las ecuaciones gravitatorias. Y las escalas que aparecen en algunas de estas exploraciones pueden resultar astronómicas. Entonces llegamos a un punto crucial. Podríamos pensar que el intento fracasó, pero justamente acá, el marco eje nos obliga a mirar nuevamente nuestro objeto inicial. Nos habíamos concentrado casi exclusivamente en G. ¿Y qué pasó con gamma? Si la acumulación depende de geometría y trayectoria, ¿por qué exigir que toda la compensación tenga que realizarla únicamente la geometría? Este es el giro conceptual principal del paper. Recuperamos la trayectoria como segundo grado de libertad. Ya no preguntamos, open quote, ¿qué métrica artificial tendría que crear alrededor de una nave para imitar completamente las condiciones de la Tierra? Close quote. La pregunta pedir la compensación entre la geometría disponible y la trayectoria recorrida. Y acá aparece la idea de compensación métrica trayectoria. En el régimen de campo gravitatorio débil, la tasa de acumulación puede aproximarse mediante frac d tau dt, simec 1 más frac phi medor, frac biquos 2c square. Miren lo interesante de esta expresión. Tenemos en la misma ecuación una contribución asociada al potencial gravitatorio, frac phi c2, y otra asociada al movimiento, menos frac vergo 2c2. Desde la lectura eje, esto resulta especialmente natural porque ambas pertenecen a la evaluación del mismo objeto. Mathcal EG, gamma. La geometría determina el integrando. La trayectoria determina dónde y en qué dirección se evalúa. Entonces, para que la nave N y la referencia terrestre O+ presenten la misma tasa local de acumulación, podemos imponer 1 más frac phi n seker 2 frac 1 más frac 2c 2. Cancelamos el término común y multiplicamos por C2. Tac, BN2, V, N+. Y esta es la condición débil de compensación métrica trayectoria obtenida en el trabajo. Físicamente lo que estamos diciendo es muy interesante. No necesitamos exigir que VN con que Phi+, ni tampoco que VS. Los ingredientes individuales pueden ser diferentes. Lo que buscamos es la misma tasa de acumulación EHAR. Dicho de manera intuitiva, dos observadores no necesitan recorrer la misma trayectoria ni experimentar exactamente la misma geometría para acumular el mismo resultado. Esa es la esencia de la compensación. Y podemos llevarlo a un ejemplo muy sencillo. Supongamos una referencia idealizada sobre la superficie terrestre prácticamente en reposo, Blue 0. Su potencial gravitatorio puede aproximarse por un frac m-ρ+. Ahora imaginemos una nave suficientemente alejada como para aproximar phi n simec 0.
La condición de compensación entonces se queda menos frac Vn equals 2 menos frac O plus plus. Por lo tanto, Vn igual frac 2 O plus R O plus, y finalmente boxed Vn O plus R O plus, que numéricamente da aproximadamente boxed Vn con función 2 por 2 per second. Y aparece una coincidencia muy llamativa. Es la escala de la velocidad de escape terrestre. Pero hay que interpretar correctamente ese resultado. No descubrimos una velocidad mágica de sincronización. Los 11.2 por 0 aparecen porque utilizamos el mismo potencial gravitatorio terrestre que también determina la velocidad de escape. Si cambia el potencial gravitatorio, cambia la velocidad compensadora. Por eso no existe un valor universal. Y hay todavía otra comprobación importante. Esta condición no queda aislada como una simple aproximación de campo débil. El trabajo deriva posteriormente una condición exacta para métricas estáticas diagonales. Boxed AS1 según Bn, RAC 1 C2 B O plus square B O plus I O plus 4. Y cuando llevamos esa expresión al régimen post-newtoniano, recuperamos precisamente Pn frog Vios, Fio plus frac Bio plus square 2, 2. Es decir, la condición sencilla que acabamos de utilizar aparece como el límite débil de una relación relativista más general. Ahora podemos mirar nuevamente la paradoja de los gemelos desde otra perspectiva. En su formulación habitual tenemos boxed, trayectorias diferentes, acumulaciones diferentes. En la formulación inversa eje preguntamos, acu obliu, ¿qué pares G, gamma, text son compatibles? Ese es para mí el punto más importante de todo el trabajo. No estamos diciendo simplemente, el tiempo propio depende de la métrica y de la trayectoria. Eso aislado sería insuficiente. Estamos tomando esa dependencia y convirtiéndola en objeto de análisis funcional, comparación y compensación. El marco eje de base permite considerar alta eje Mathcat, más K más BB. Y el paper de los gemelos lleva esa filosofía a un problema físico concreto. Coaxal, Mathcal, ¿Cómo distribuir las diferencias entre geometría y trayectoria para alcanzar esa igualdad? En el marco general, el criterio de compensación puede expresarse bajo las condiciones correspondientes como GH más KB o A0, aunque ninguna de las dos contribuciones tenga por qué anularse individualmente. Y acá llegamos a la lectura conceptual que motivó Eje desde el principio. No necesitamos imaginar un tiempo como una sustancia que corre por el universo y que acelera o desacelera según donde estemos. El reloj registra una acumulación asociada al recorrido de un observador dentro de una geometría. En PALAB-CO, el reloj registra la acumulación, no crea la estructura que permite esa acumulación. Por eso, cuando los gemelos vuelven a encontrarse y sus relojes marcan cantidades diferentes, desde eje podemos leerlo como Hetzra, Ga, Gamma A, B, gamma B. No necesitamos imaginar dos ríos temporales fluyendo a velocidades diferentes. Tenemos dos historias geométricas diferentes. Y cuando buscamos pensar necesariamente en hacer que el tiempo de uno corra más rápido. Buscamos otra cosa. Mathcal ege gamma n. Mathcal ego plus gamma o plus. Es decir, dos recorridos diferentes, dos condiciones físicas diferentes, pero una misma acumulación final, o, bajo condiciones más fuertes, una misma acumulación durante la evolución. Y quizás esa sea la manera más compacta de resumir la idea de este trabajo. Text, geometría. No como una suma algebraica literal, sino como una idea estructural. La geometría establece el escenario. La trayectoria establece cómo lo recorremos. Y el funcional eje evalúa conjuntamente ambas cosas. La paradoja de los gemelos nos muestra qué ocurre cuando dos recorridos producen acumulaciones diferentes. El problema inverso pregunta qué condiciones permitirían igualarlas. Los primeros intentos muestran que pedirle toda la compensación a la geometría puede tener un costo físico enorme, y eso nos devuelve al corazón del marco. Si eje depende de métrica y trayectoria, entonces ambas pueden formar parte del problema de compensación. Esa es la propuesta central. No borrar la relatividad, no negar la dilatación temporal, no inventar una velocidad universal, sino utilizar una estructura funcional construida dentro de la geometría relativista para transformar una pregunta conocida. ¿Por qué los gemelos envejecen diferente? En una pregunta nueva, ¿bajo qué condiciones dos historias geométricas diferentes pueden acumular la misma evolución?
Y ese es precisamente el lugar donde la paradoja de los gemelos deja de ser solamente un ejemplo clásico de dilatación temporal y se convierte en un problema de compensación entre métrica y trayectoria.